Características de la poesía hebrea. Así hemos titulado al estudio de esta oportunidad, un estudio que forma parte de una serie de temas que hemos titulado Los libros poéticos y sapiensales. Así es el título de la serie que estamos estudiando y ahora con la ayuda del Señor queremos considerar el tema Características de la poesía hebrea. Y para eso vamos a leer en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 23, los versículos que van del 5 al 7. Estos son los versículos que vamos a leer para introducirnos en la temática que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Y dice la Biblia en Números, capítulo 23, versículos 5 al 7, de la siguiente manera: Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: amén. Hasta ahí vamos a leer. En estos versículos que hoy hemos leído, se nos narra la ocasión cuando Balaam, un profeta al cual Dios le había revelado muchas cosas, profirió una palabra profética de bendición sobre Israel. Ahora, para este momento, Balac, el rey de Moab, había contratado a Balaam para que maldijese a Israel. Pero todos conocemos la historia de cómo Dios se opuso a estos propósitos malvados, reprendió duramente a Balaam y luego le dijo a Balaam que él iba a decir justo lo que él quería que dijese. Y es así como Balaam profiere estas palabras que son una profecía que hablan acerca de la bendición futura de la nación de Israel. Pero es interesante la forma de cómo en este texto se le llama a esa profecía. Porque dice en el texto que vino Balaam y tomó su parábola y habló su parábola. Y con esta palabra parábola se nos enseña que esta profecía que mira hacia el futuro y bendice en gran manera a Israel está escrito no en una prosa cualquiera, sino que está escrita de manera poética, es decir, considera el estilo poético. Y en esta oportunidad estamos estudiando este tema y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos acerca del estilo poético y sapiensal que encierra algunos pasajes bíblicos que hoy por hoy podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Así que vamos a continuar este maravilloso estudio y vamos a profundizar, vamos a ver más ejemplos de cómo este estilo literario, que es el poético y sapiensal, se presentan en las páginas de la Biblia. Para poder continuar con este estudio, es importante que comprendamos las diferencias que existen entre la poesía occidental y la hebrea. Si hablamos de la poesía occidental, que es la que todos conocemos en su mayoría, esta se caracteriza por dos cosas. La poesía occidental tiene rima y tiene métrica. La rima se refiere al ritmo fonético de las palabras, mientras que la métrica se puede definir como el arte de estructurar los versos y la cantidad de sílabas y acentos que estarán en una oración. Así que, si lo vemos así, la poesía occidental generalmente tiene rima, tiene métrica, y esas son sus principales características. Sin embargo, la poesía hebrea es muy diferente. La poesía hebrea no se caracteriza por la rima. Más que todo, la poesía hebrea se enfoca en expresar a menudo sus pensamientos, sus palabras con un uso extraordinario del lenguaje figurado y se apoya mucho en la expresión emocional. El poeta busca imágenes vívidas, metáforas hermosas y términos tiernos, vehementes y persuasivos para transmitir el mensaje que él desea. Así que definitivamente la poesía hebrea es muy diferente a la poesía occidental. Esta se expresa a menudo con un lenguaje figurado, con grandes imágenes hermosas, vívidas, utiliza metáforas, utiliza acrósticos, utiliza paralelismos, que son características propias de la poesía hebrea que poco a poco nosotros vamos a estudiar conforme avancemos en este estudio.
Y bueno, pues considerando que la poesía hebrea se caracteriza por el uso del lenguaje figurado, veamos dos ejemplos para comprender esto. El primero lo tenemos allá en Deuteronomio 33:26 que dice: no hay como el Dios de Jesurum, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. En este versículo prácticamente se describe de manera poética la grandeza de Dios, que es el protector de Jesurum. Jesurum es una palabra hebrea que podría traducirse como justo. Y es interesante ver cómo en este versículo Dios se dirige a Israel no por su propio nombre, sino que utiliza una figura y lo llama Jesurum. Jesurum es una palabra que denota el cariño, el aprecio y lo especial que es Israel para Dios, ya que Él es su elegido, es su justo, no por sus obras, sino porque Dios así justifica por la fe a aquellos que creen en Él. En este sentido, Dios utiliza esta palabra, Jesurum, para referirse de manera muy particular a Israel. Ahora se nos dice que este Dios que protege a Jesurum, a Israel, no es cualquier Dios, sino que es un Dios todopoderoso. Y el autor de este libro lo describe como un Dios que cabalga sobre los cielos, sobre las mismas nubes, con una gran grandeza que prácticamente la imaginación de aquellos que leen este versículo pueden llevarlo a un punto tal que describa la grandeza, la majestad y la soberanía que nuestro Dios tiene sobre los cielos, y no solo sobre los cielos, sino que sobre toda la tierra y el universo entero. Así que definitivamente podemos ver en este versículo en Deuteronomio 33:26 cómo el autor de este libro describe de manera muy creativa, con un lenguaje figurado, y utiliza una imagen muy vívida para resaltar la grandeza de Dios, el protector de Jesurum, es decir, de su justo, de Israel. Luego tenemos otro ejemplo de poesía hebrea allá en Job capítulo 14, versículo 1 al 2. Aquí se nos dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como la flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Prácticamente en estos dos versículos, Job describe de una manera muy emocional, muy profunda y utilizando un lenguaje figurado muy creativo, la forma de cómo la vida del hombre, aparte de ser corta, es llena de sinsabores. Sabemos que nuestra vida es corta, es un preámbulo de la vida venidera que se viene, que es la vida eterna. Por tanto, ¿qué son 100 años de vida comparados con la eternidad? Por eso se dice que la vida del hombre es un abrir y cerrar de ojo, es una asignación temporal muy corta que Dios nos ha dado. Y aparte de eso, aparte de ser corta, la vida es sufrida, es dura, hay momentos de dificultad. Y Job lo estaba viviendo en este momento cuando expresó estas palabras. Pero es interesante ver el lenguaje figurado que utiliza aquí Job. Él está utilizando una metáfora, ya que está comparando la gloria y la belleza de la flor y su corta existencia con la vida del ser humano. La flor que sale en el campo y es hermosa, pero de repente es cortada. Su gloria se termina ahí de manera inesperada, de una forma muy breve. La vida de la flor llega a su fin, ya que es cortada y, como dice él, huye como la sombra y no permanece. Así compara a través de esta metáfora la vida del hombre, corto de día y hastiado de sinsabores. Así que por medio de estos ejemplos podemos ver cómo la poesía hebrea se caracteriza por utilizar un lenguaje figurado,
por utilizar la expresión emocional, utilizar en ocasiones imágenes vívidas, metáforas, términos tiernos, vehementes y muy persuasivos para transmitir el mensaje que el autor tiene en mente. Y en esto se caracteriza la poesía hebrea. Así como estos ejemplos, podemos encontrar muchos otros. Los vamos a considerar conforme avancemos en el estudio de este tipo de estilo literario que es la poesía hebrea. Ahora, si consideramos un poco más acerca de las características que definen a la poesía hebrea, otra característica importante es que la poesía hebrea está estructurada por estrofas y renglones. Los renglones son líneas individuales de un poema. Estas líneas suelen estar organizadas en pares o grupos que presentan ideas relacionadas. A menudo este renglón no es una unidad simple, sino que está compuesta por dos o más partes conocidas también como stitch o colas. En segundo lugar, tenemos las estrofas. En la poesía hebrea, una estrofa se refiere a una agrupación de renglones o líneas que desarrollan una idea o una temática en particular dentro del tema general que se viene desarrollando. Así que de esta manera podemos comprender que la poesía hebrea se caracteriza, entre muchas otras cosas, por el uso de renglones y estrofas. Pero vamos a ver unos ejemplos para comprender un poco más este tipo de estructura dentro de la poesía hebrea. Y para comprender un poco mejor cómo es el uso de estrofas y renglones, estudiemos este ejemplo. En esta oportunidad vamos a considerar el Salmo 119, que habla acerca de las excelencias de la ley de Dios. Todos sabemos que el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos. Ahora, cada versículo en este caso específico puede verse como un renglón o línea, y cada 8 versículos, que sería cada 8 renglones, el salmo se divide en una sola estrofa. Así que en este caso particular, el Salmo 119 tiene 22 estrofas, cada uno con 8 renglones que comienzan con la letra del alfabeto hebreo que le corresponde. Aquí tenemos el ejemplo de la primera estrofa, que prácticamente comienza con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Y tenemos 8 versículos. Allá dice en el Salmo 119, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Este primer versículo corresponde al renglón número 1. Luego el versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y aquí tenemos el renglón número 2, y así sucesivamente podemos leer los versículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que en este caso específico corresponden a los renglones que van del 3 al 8. Así que podemos ver cómo la primera estrofa, que está compuesta por la palabra hebrea Aleph, ya que la primera letra con la que comienza el versículo 1 es esta, en el lenguaje hebreo es Aleph, está compuesta por 8 renglones, y así sucesivamente podríamos seguir estudiando este salmo y veríamos que después de Aleph la segunda estrofa es Bet, luego le sigue Gimel, y así sucesivamente seguiríamos avanzando hasta terminar con la última letra del alfabeto hebreo, que es Tau. Así tenemos un total de 22 estrofas en este salmo, que comienzan con cada una de las palabras del alfabeto hebreo, y cada estrofa está compuesta por 8 renglones. Cada renglón prácticamente es un versículo que se presenta en este salmo. Así podemos ver cómo el Salmo 119, que nos habla acerca de la excelencia de la ley de Dios, está compuesto por 22 estrofas, y cada estrofa posee 8 renglones que a su vez son cada uno de los versículos de los cuales este salmo está compuesto. Así que este sería un ejemplo de cómo la poesía hebrea se divide en estrofas y en renglones.
Pero podemos considerar otro ejemplo y podríamos dividir en este caso este salmo de una manera un poco más compleja. Por ejemplo, tenemos el Salmo 1 que habla acerca de la bienaventuranza de aquel varón que no anduvo en consejos de malos y hace un contraste con el destino que les espera a los injustos. Este es el Salmo 1, tiene 6 versículos y podríamos dividirlo de la siguiente manera. Prácticamente el Salmo 1 se puede dividir en 4 estrofas, tal y como lo podemos observar en la pantalla. La estrofa 1 está compuesta por los primeros 2 versículos. Cada versículo es un renglón y podemos ver que la estrofa 1, que describe el camino y las delicias del justo, posee 2 renglones o 2 líneas que prácticamente son los 2 versículos de Salmo número 1. Ahora, lo interesante es que en este caso particular vemos cómo cada renglón tiene stitch o tiene colas. El renglón número 1, por ejemplo, se subdivide en 3 stitch. Cada stitch está diferenciado por un salto de línea. Ahora, para poder entender un poco más, o mejor dicho, identificar cuáles son los stitch o colas en cada uno de los renglones, prácticamente en nuestras Biblias, cuando se presenta un texto en forma de poema o cántico, se presentan también estos saltos o estos stitch o estas colas con el inicio de una mayúscula, y no necesariamente la mayúscula obedece al hecho de que la oración anterior terminó con punto y aparte o punto y seguido. Si vemos el Salmo 1, el primer versículo, vemos que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, y a continuación coloca una coma. Luego dice: ni estuvo en camino de pecadores. Ahora, esta frase, ni estuvo en camino de pecadores, está iniciando con una N mayúscula, cuando realmente debería ser minúscula, porque la oración anterior tiene una coma y no un punto y aparte o punto y seguido. Pero en este caso se ha hecho para darle a entender al lector que aquí tenemos un stitch, una cola, y es un pensamiento que de alguna manera está ligado a oración anterior. Así que en este caso específico podemos ver que el versículo 1, que es el renglón número 1, posee 3 stitch. Ya el texto lo sugiere de manera muy intuitiva al usar mayúsculas en el comienzo de cada uno de estos. Luego el renglón 2 tiene 2 stitch, y así sucesivamente podemos ver cómo cada uno de los renglones se subclasifica en stitch o colas. Tenemos que este salmo posee 4 estrofas. La segunda estrofa habla acerca de una comparación acerca de el justo con un árbol fructífero. Luego la estrofa número 3 describe la condición del impío en contraste con el justo, y finalmente la estrofa 4 no es más que la conclusión que resume el destino de ambos. Así que este salmo, el Salmo 1, se puede dividir de manera muy fácil en 4 estrofas. Luego cada estrofa posee diferentes renglones. La estrofa 1 posee 2 renglones, que son los 2 primeros versículos del salmo. La estrofa número 2 tiene un solo renglón que corresponde al versículo número 3. La estrofa número 3 tiene 2 renglones que corresponden a los versículos 4 y 5. Y finalmente la estrofa número 4 posee un renglón que corresponde al versículo número 6. Ahora, dentro de cada renglón podemos observar que hay diferentes stitch y colas que prácticamente están iniciando con una letra mayúscula, una mayúscula que se presenta no porque exista un punto y aparte o un punto y seguido, no necesariamente es así, sino que en este caso específico de estos versículos que están escritos en poesía hebrea, se han colocado el inicio de estas mayúsculas para sugerir que nos encontramos ante un stitch o cola. Y bueno, pues hasta aquí hemos estudiado parte de las características de la poesía hebrea. En primer lugar, hablamos acerca de que la
poesía hebrea se caracteriza por el uso del lenguaje figurado, es decir, en este género podemos encontrar de manera poética el uso de metáforas, símil, prosopopeyas, entre otras figuras literarias. Además de eso, también la poesía hebrea se caracteriza por el uso de una expresión emocional y posee mucha creatividad literaria para presentar de manera vívida las imágenes que el poeta tiene en su cabeza para transmitir un mensaje de una manera muy hermosa, de una manera que podríamos decir que exalta la creatividad literaria del autor. Y en tercer lugar, hablamos que una característica muy importante de la poesía hebrea es que esta se divide en estrofas, reglones y stitch o colas. Esta es otra de las características principales de la poesía hebrea. Y bueno, pues otra característica más acerca de la poesía hebrea es el uso de paralelismos y acrósticos. Sin embargo, el tiempo se nos ha acabado y vamos a dejar el estudio de los paralelismos y acrósticos, que son otra característica de la poesía hebrea, para la próxima oportunidad. Por hoy vamos a dar por finalizado este estudio que habló acerca de las características de la poesía hebrea. Como vemos, la Biblia es un manantial de riqueza literaria. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo que edifica nuestras vidas y cuenta con un sinfín de géneros literarios. Entre esos está la poesía hebrea, que hoy hemos considerado al menos 3 características principales de ella, pero vamos a finalizar el tema de estas características hablando acerca de los paralelismos y los acrósticos que podemos encontrar en la poesía hebrea. Por hoy vamos a dar por finalizado este estudio. Que Dios los bendiga a todos y vamos a continuar con la ayuda del Señor en una próxima oportunidad, conociendo un poco más acerca de este interesante tema. Que Dios les bendiga a todos.